del Servicio Federal de Seguridad. Miembros del ISIS y otros terroristas se dirigen de Ucrania a Rusia para perpetrar atentados. Integrantes del ISIS y otros terroristas internacionales forman parte de grupos de sabotaje y reconocimiento enviados desde Ucrania a Rusia para cometer atentados y actos terroristas, afirmó el director del Servicio Federal de Seguridad, FSB, de Rusia, Alexander Bortnikov. Tenemos datos fiables de que, como parte de las unidades ucranianas y tártaras de Crimea, los del ISIS y combatientes similares están luchando contra nosotros. También forman parte de grupos de sabotaje y reconocimiento lanzados al territorio ruso para llevar a cabo atentados y actos terroristas, afirmó. El titular destacó que en los países de la Unión Europea existen 17 campos de entrenamiento bajo el patrocinio de los servicios especiales de la OTAN, donde se entrenan militantes de entre los miembros de organizaciones terroristas internacionales y mercenarios para el gobierno de Kiev. Ucrania se ha convertido en una fuente de amenaza militar y terrorista en la frontera del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia por los esfuerzos de Washington y sus aliados de la OTAN, declaró Bortnikov. La comunidad de inteligencia occidental y las organizaciones no gubernamentales, en interés de las formaciones armadas ucranianas, están reclutando a miembros de las organizaciones terroristas internacionales, nazis y mercenarios entrenados en Afganistán, Oriente Medio, Europa y al otro lado del océano, aseguró. De este modo, Occidente convirtió a Ucrania en una plataforma en la que terroristas y mercenarios aprenden los métodos de la guerra moderna para aplicar esta experiencia en la comunidad de estados independientes, SEI, recalcó Bortnikov. En particular, empleados de 13 empresas militares privadas europeas y miembros de 9 formaciones proxy paramilitares, así como miembros del grupo terrorista Estado Islámico, prohibido por Rusia, y militantes similares, participan en los combates contra Rusia en Ucrania, donde se han instalado cerca de 800 mercenarios de 35 países. Occidente está intensificando las entregas a Ucrania de equipamiento pesado y armas de largo alcance, municiones de racimo prohibidas, proyectiles de uranio empobrecido, drones de combate aéreos y marítimos, modernos sistemas de control y comunicación. Se está estudiando la posibilidad de proporcionar al régimen de Kiev casas multifuncionales de cuarta generación, destacó Bortnikov. En sus palabras, los occidentales proporcionan a las fuerzas paramilitares que operan en la zona de conflicto inteligencia, planifican y coordinan las operaciones de combate. Amenaza para la comunidad de estados independientes. El Occidente colectivo, haciendo caso omiso de las normas establecidas del derecho internacional, busca las formas más eficaces de chantaje e intimidación de los disidentes y abre brechas en las relaciones amistosas establecidas entre los países de la comunidad de estados independientes y sus vecinos, añadió Bortnikov. El objetivo principal es mantener sus propias posiciones dominantes en el orden mundial unipolar y continuar con su política neocolonial, explicó. Entre los principales objetivos se encuentran los proyectos de integración en Eurasia, la Comunidad de Estados Independientes, la UEA, la OTSC, y la OCS, afirmó Bortnikov. Occidente, a través de sus servicios de inteligencia, así como de organizaciones no gubernamentales controladas y de los medios de comunicación, está trabajando para fomentar la discordia interétnica e interreligiosa en nuestros países, instigar conflictos armados, creando así las condiciones previas para las crisis políticas y las condiciones necesarias para la implementación de escenarios de revoluciones de colores, subrayó.
Aparte de eso, con el fin de dividir la comunidad de estados independientes sobre texto de lucha contra la amenaza afgana, Estados Unidos y la OTAN imponen activamente sus servicios en la cooperación técnico-militar y la seguridad fronteriza a los países de Asia Central para dominar militarmente la zona, advirtió Bortnikov. Terrorismo nuclear. Los planes de Kiev y Londres de cometer atentados contra centrales nucleares rusas deberían calificarse de terrorismo nuclear, enfatizó Bortnikov. La voladura por los criminales ucranianos de las líneas eléctricas de las centrales nucleares de Smolensk y Kursk tenía como objetivo interrumpir el proceso tecnológico de funcionamiento de las plantas. Como resultado de sus acciones, la unidad número 2 de la central nuclear de Kursk se detuvo de emergencia, señaló Bortnikov. En agosto de este año, el Servicio Federal de Seguridad detuvo a miembros de un grupo ucraniano de sabotaje y reconocimiento entrenado por las fuerzas especiales del ejército británico, cuya tarea, entre otras, incluía el sabotaje contra las centrales nucleares de Smolensk y Kursk, destacó. Como resultado de las acciones de los saboteadores, la segunda unidad de la central nuclear de Kursk se apagó accidentalmente, señaló. Tales acciones de la inteligencia militar ucraniana y de sus mentores británicos no deben calificarse de otro modo que de terrorismo nuclear, subrayó Bortnikov. Surge la pregunta. ¿Se da cuenta Londres de la naturaleza temeraria de las acciones de sus servicios de inteligencia? ¿Y con qué cuentan, al fin y al cabo, estos locos? Al fin y al cabo, con sus acciones están llevando la amenaza terrorista a un nivel superior, afirmó Bortnikov. Al mismo tiempo, expresó que la comunidad mundial necesita desarrollar nuevos enfoques en la lucha contra el terrorismo. Autoridades polacas entregan a militares un centro recreativo decomisado a Rusia. Las autoridades de Polonia dispusieron entregar a los militares un centro recreativo situado cerca de Varsovia, que había pertenecido a la Embajada de Rusia, informó el Ministerio Polaco de Defensa Nacional en la red social X. El ministro de Defensa Nacional, Mariusz Błaszczak, se encuentra en Skubianka, donde participará en la ceremonia de entrega del recinto del ex centro recreativo de la Federación de Rusia, que pasará a disposición de las tropas de defensa territorial, comunicó. La base de Skubianka se usará para adiestrar a los soldados de las tropas de defensa territorial, se señala. En 2022 las autoridades polacas confiscaron otro centro recreativo que la Embajada de Rusia había alquilado desde la década del 80, pretextando el impago del alquiler. La misión diplomática rusa declaró entonces que era una acusación infundada y explicó que el impago se debió a que las autoridades polacas, al violar burdamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, bloquearon las cuentas bancarias de la embajada, así como precisó que la demora de pagos no puede servir de motivo para rescindir el contrato de alquiler, porque eso no está especificado en su texto.